¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a otro episodio de Liposucción Mental, en donde vamos a estar sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día vamos a comenzar el capítulo 17 del libro de Hechos en la Nueva Traducción Viviente, que te dejo en la descripción para que tú también puedas leer junto conmigo. Te recuerdo que los viernes tenemos episodio en vivo a las 7 de la mañana y que si has visto estos videos y todavía no te suscribes y te han servido, han sido de bendición para tu vida, los has podido compartir, te suscribas también para que cada vez seamos más los que somos parte de este grupo que estamos estudiando la Biblia. Y dice, Pablo predica en Tesalónica. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Me voy a parar aquí. Tesalónica era una de las ciudades más influyentes de Macedonia, con las personas más importantes que normalmente había en Macedonia. Versículo 2. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Chalas. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas, luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Y hasta aquí vamos a llegar leyendo este día. Y como vemos aquí, bueno, ya hemos visto bastantes dificultades. Justamente veíamos hace poco cómo los encarcelaron, ¿no? A Pablo y a Silas, precisamente porque Pablo liberó a una mujer que estaba endemoniada, que predecía el futuro por medio de un demonio, y lo metieron a la cárcel. Le hicieron injusticias porque él, siendo ciudadano romano, tenía que pasar por un juicio que no le hicieron, pero Dios los libró, Dios los sacó de esa cárcel, pues les quitó las cadenas, se salvó, se convirtió el carcelero junto con su familia, y bueno, llegaron a este lugar, a Tesalónica. Y en este lugar de Tesalónica, bueno, Pablo y Silas seguían teniendo esa misión de, vamos a predicarle a los judíos también, a ver quién sí quiere recibir. Y también ahí recibían muchísimos otros gentiles, ¿no? Pero en este caso, como vemos, empezaron a tener envidia a los mismos judíos, no porque estaban enojados con el mensaje que predicaban, porque ellos escucharon y vieron cómo Pablo y Silas estaban diciendo la verdad a partir de lo que ellos conocían. Esto ya lo hemos platicado en otros videos, pero es importante siempre cuando le hablamos a alguien de Dios, empezar desde lo que conocen, desde lo que consideran real, verdadero, pues. Y ahí irlos dirigiendo a la verdad absoluta, que es la palabra de Dios y lo que ha dicho el Señor Jesús y Jesús mismo, que es la verdad. Pero en este caso ellos no tuvieron problema con lo que ellos predicaban, sino con
la envidia de que empezaran a ser tan queridos, ¿no? Y entonces por eso armaron el alboroto de buscar personas que dijeran que había un nuevo rey y que era mejor que el César. Bueno, realmente Dios y Jesús es el rey que está sobre cualquier gobierno de esta tierra. Pero ellos también tenían cuidado de cómo predicaban y de cómo hablaban, sabiendo que era una afrenta en contra del Imperio Romano estar hablando palabras de que se pudieran interpretar como palabras de rebelión en contra del Imperio Romano, ¿no? Esos se ahogaban, esas ideas las sofocaban así, con violencia y lo que fuera, pero así las sofocaban. Entonces, por eso supieron que ese era el argumento que iban a utilizar. En este caso, lamentablemente, bueno, gracias a Dios, Pablo y Silas ya no estaban ahí, pero Jasón, que es el que los había cuidado o recibido en su casa, fue arrastrado hasta este concilio, pasado con estos maltratos, y salió en libertad con una fianza. Lo cual ahorita que estaba leyendo no es la misma fianza como la que conocemos, de que pagaba cierto dinero para quedar en libertad. Esa fianza que se pagaba era una fianza de que prometían que se iba a acabar el problema, o sea, lo iban a terminar de tajo, o si no, perdían su casa, eso es lo que ponían como en seguridad, pues, ¿no? Como garantía, o su misma vida. Así que Jasón y los que atraparon salieron con esa fianza de que o se acababa el problema, o se acababa el problema, o se quedaban sin casa, o se morían. Por eso Pablo y Silas se fueron después a Atenas, ¿no? Como se ve. Bueno, no es cierto, primero fueron a Berea, y aquí en Berea vieron otra actitud diferente dentro de los mismos judíos. También se convirtieron muchos gentiles, ¿no? Como dicen, muchos griegos, hombres, mujeres, prominentes, gente importante. Pero aquí los judíos de Berea tenían una mente más abierta y estuvieron dispuestos incluso a decir, a ver, ¿qué estás diciendo? A ver, vamos a corroborarlo con la palabra de Dios. Y al ellos mismos ver que lo que ellos estaban diciendo estaba completamente de acuerdo a lo que la Biblia decía, que Jesús, es verdad, había cumplido esas profecías que se habían hablado, quedaron sorprendidos. Y muchos se entregaron a Dios, como dice aquí. Y precisamente es lo que tú y yo debemos de hacer. Siempre tenemos que, a la luz de la palabra, juzgar. Obviamente cualquier cosa que oímos de cualquier persona que a lo mejor no conoce de Dios, bueno, obviamente también la tenemos que pasar por el filtro de la palabra de Dios, porque si no nos vamos a quedar con cosas chuecas. Pero si una persona también incluso está hablando de la palabra de Dios, es importante también nosotros tener el conocimiento para decir, a ver, eso no queda. No de andar de juzgón ahí, a ver, este sí está diciendo la verdad, este no, este sí predicó el versículo como es, le cambió una palabra. No, eso no, sino que si va de acuerdo o está siguiendo la verdad que Dios nos dejó escrita. No que vaya a decir esto, ¿no? Que ya no necesita aceptar a Jesús para ser salvo. Eso está mal. Eso no dice la Biblia. O que no, el infierno no existe y no pasa nada si tú aquí sigues con tu vida. No hay que arrepentirse de los pecados. No, eso no dice la Biblia. En esos casos me refiero porque lamentablemente hay esos casos. Incluso dentro de gente que empieza a predicar la palabra de Dios. Entonces por eso es que hay que estar atentos. Y así mismo Jesús nos dijo que estuviéramos preparados porque iba a haber gente que iba a empezar a predicar esas cosas, ¿no? Por eso es importante tener nuestra comunión con Dios y estudiar la Biblia directamente de Dios, recibir sus palabras de verdad. Por lo tanto, se fueron ahí después de Tesalónica, en Berea, llegaron los de Tesalónica. O sea, ahí fueron otra vez ahí de argüenderos, pues, para estar haciendo relajo y estar molestando. Y entonces tuvo que huir Pablo a Atenas y después, ya que se había logrado establecer ahí en Atenas, mandó por Silas y Timoteo. Pero aquí lo que podemos aprender es que, bueno, como Jesús dijo, siempre hay persecución a su justicia y a su verdad. Porque este mundo está dominado por el pecado, porque así fue entregado al pecado por medio de Adán y Eva, se le fue entregado ese dominio al pecado y a Satanás. Jesús ya venció al diablo y a Satanás y al pecado, pero solamente mientras el Señor Jesús no regrese de nuevo para quitarle ya toda para juzgar por completo al pecado y a la muerte y a Satanás, la única forma en la que podemos ser salvos
es por medio de Jesús. La única forma que podemos ser libres de nuestros pecados es por medio de recibir a Jesús en nuestro corazón. Por lo tanto, el mundo y todos los poderes espirituales detrás de muchas cosas y que están obrando junto con Satanás, quieren atacarnos. No nos van a poder destruir, porque nuestra vida ya está guardada y nuestra vida está, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida si has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador. Y nada nos puede hacer daño. Aquí en el mundo a lo mejor podrá haber aflicciones, pero no va a ser algo eterno, no va a ser algo trascendental para la eternidad. Nuestra vida ya está marcada y nuestro espíritu le pertenece a Dios, nuestro cuerpo también y nuestras emociones. Por lo tanto, sabiendo ellos esto, sabían que para ellos era más importante y sabían que era más urgente predicarle a la gente, que si pasaban persecuciones, juicios, asesinatos, incluso que los mataran a ellos, como ya hemos visto que ha pasado, sabían que su fe estaba puesta en Jesús y que esa persecución era en contra de la palabra de Dios, en contra de la verdad de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el único que nos va a dar la fortaleza, no para vivir en temor, sino para tener la fortaleza de hablar la verdad de Dios con misericordia y verdad, con inteligencia, con sabiduría y poderle hablar a los que están listos. En lugar de tener miedo, porque eso es lo que no tenemos que tener, miedo y cerrarnos, hablar lo que Dios lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El mayor testimonio que tenemos es el de uno mismo, el propio, y compartir de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y ser llenos del poder de Dios para que el poder de Dios se manifieste donde quiera que vamos, donde quiera que pisamos, donde quiera que entramos, al lugar donde vayamos, en el trabajo en el que estamos, y la gente sea impactada por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que nos sigue trayendo a la vida diariamente, resucitándonos, fortaleciéndonos. Señor Jesús, guíanos en este día, Señor. Ayúdanos a seguir tus palabras, a seguir tus instrucciones, a seguir, Señor, ser llenos de tu fuego, Señor, de tu unción, para no pensar como este mundo, para no ser amedrentados por las amenazas de este mundo que el diablo quiere levantar. Gracias porque nosotros establecemos tu reino y confiamos en ti, Espíritu Santo, en que tú eres el que tiene toda la autoridad, y en ti, Jesús, que a ti se han rendido todas las autoridades y tú eres la autoridad máxima. Oh Dios, oh Jesús, nombre sobre todo nombre que has sido puesto por el Padre sobre todas las cosas. Toda la honra sea a ti, Señor Jesús. Gracias en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre, por salvarnos, por amarnos y darnos tu nombre, Señor, es decir, volvernos tus hijos. Señor, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental. Adiós.